Hola, muy buenas tardes. En nombre de Universidad Iberoamericana, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Metáforas de ausencia en México de Rodolfo Gamiño. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Rodolfo Gamiño, de Paola Ortegui y de Laura Ramírez. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerles muchísimo a Bonilla por esta invitación, para abrir este espacio de presentación de este libro, que se hace en coedición entre Bonilla y Ediciones Ibero. Y bueno, agradecer también a Rodolfo la invitación que me hizo para leer y bueno, presentar este libro. Se lo agradezco porque sí es como dedicarse a la lectura de una temática súper urgente, muy importante, que a lo mejor en otra ocasión uno decide que lo lee mañana, lo lee otro día. Entonces, en este caso, como fue la ocasión para poder leerlo. También comentarles que este libro pertenece a una de las colecciones editoriales del Departamento de Historia, que se llama La Brecha en el Tiempo. Bueno, tenemos otras colecciones, pero en particular es la colección La Brecha en el Tiempo. Y en esta colección tenemos diferentes libros que, bueno, ya han sido publicados. Uno de ellos es un libro anterior de Rodolfo que se llama La Patria de los Ausentes en 2020, y tenemos en puerta también otros libros de esta misma colección. Pues agradezco a Rodolfo también porque es un libro que nos hace un llamado de conciencia y nos invita a pensar claramente. El libro en realidad forma parte de una trilogía que es inaugurada con esta publicación de La Patria de los Ausentes de 2020, sigue con una novela que se llama Ilocalizables, que se publicó en 2023, y termina, o a lo mejor no termina, con este libro que es Metáforas de ausencia en México. Aquí Rodolfo nos comparte algunas reflexiones alrededor de México, ausencia y metáforas. Son reflexiones que, como él mismo señala en la introducción, nacieron con el cambio, transición democrática o alternancia política acaecida en México en el año 2000. Es un periodo, el 2000, de cambios, si lo recuerdan, bueno, quien no es tan joven, de muchas esperanzas, donde el pueblo mexicano depositó toda su confianza, en particular en la democracia electoral, como camino hacia la transformación. Me detengo un poco sobre estas imágenes con las que Rodolfo nos conduce a través de México, la ausencia y las metáforas. México, nombrada por Rodolfo como la patria de los ausentes, en este libro sobre la desaparición forzada en México, ha pasado, dice el autor, su democracia en la desaparición forzada, como un estratagema gubernamental de control y administración. Desapariciones que sabemos que han quedado en la impunidad a pesar de las transiciones y alternancias políticas. Recorriendo los gobiernos que se han alternado desde 2000, el autor nos muestra los límites de la justicia transicional en México en comparación con su potencial en otros países. Hace en el libro, de hecho hay una tabla muy interesante en donde analiza un poco la labor de las comisiones de la verdad de Argentina, Chile, Salvador, Guatemala y Sudáfrica. Una justicia transicional que él define como una herramienta de los regímenes en transición para satisfacer las demandas de verdad, justicia y reparación. Que en el caso mexicano se topa con una cultura jurídica conservadora muy arraigada de impunidad y procrastinación de la justicia. Estas son las conclusiones a las que llega Rodolfo. A través de un breve análisis de los gobiernos que se han alternado en el poder desde 2000, Rodolfo muestra cómo la apuesta al cambio, que domina los eslóganes de las campañas electorales hasta el día de hoy, porque cada periodo es un cambio, otro cambio y otro cambio, sigue manteniéndonos a la espera de que se haga luz sobre el pasado presente. Es así que en 2000, que fue el año de la esperanza, los derechos humanos vuelven a aparecer como eje de las políticas, y la apertura de los secretos de Estado nos ilusiona sobre la posibilidad de que los delitos
lesa humanidad cometidos por el régimen anterior serían esclarecidos y castigados. Narra el autor que como mecanismo para tramitar el pasado y en lugar que la Comisión de la Verdad, en 2001 se crea la FEMOSP, solo el nombre es significativo, Fiscalía Especial para la Atención de Hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas a movimientos sociales y políticos del pasado. Esa es la complejidad del nombre de esta instancia. Se creó la FEMOSP en lugar que crear una comisión de la verdad, ¿no? Esa fue la decisión que se tomó. Rodolfo narra que su vida fue corta, que en 2006 se disolvió delegando funciones a la PGR debido a sus irricos resultados, cito lo que dice Rodolfo, y agrega el autor a la poca voluntad, autonomía y vinculación con la normatividad internacional. A pesar de las buenas intenciones, entrecomilladas, su labor se vio limitada por la dependencia y relación clientelar del Poder Judicial con el régimen anterior. El como que hacemos justicia volvió a dominar, mostrando en toda su amplitud la persistencia de una ideología reaccionaria de jueces y magistrados que terminó promoviendo nuevamente la impunidad y lo que el autor define una política de olvido y memoria selectiva, y que después seguramente nos puede explicar. Con Calderón, periodo entre 2006 y 2012, asistimos a un retorno a la violencia política y social, así como a la creación del Museo Memorial del 68 como acto de, entre comillas, reconciliación con el pasado. El periodo sucesivo, 2012-2018, con Peña Nieto, el cambio vuelve a traer al poder el Partido Revolucionario Institucional. El Estado se vuelve a las necesidades del presente, continúa la violencia social y política perpetrada en el presente y pasado inmediato, y somos testigos involuntarios del terrible caso de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014. Una tragedia sobre la que volveré más adelante. En 2018, otro cambio nos trajo la cuarta transformación. López Obrador presentó un proyecto ambicioso para el diseño de una justicia transicional exclusiva para México. Nuevas esperanzas que se ven cortadas por la política gubernamental de la memoria sin justicia simbólica o restaurativa, que se inaugura bajo el lema "Perdón sí, olvido no". Rodolfo la define una perspectiva monetarista de la justicia basada en el reparto de los recursos, en la que se invita a la creación de un corporativismo del olvido, ¿no? Es un análisis que él hace a lo largo del texto. Perdón sí, olvido no. Me pregunto, ¿es posible perdonar la desaparición de un hijo? Al leer estas páginas, yo me acordé de una conferencia que dictó el doctor Adolfo Gigli, conocido historiador, politólogo, bueno, probablemente lo conocen todos, que fue invitado a impartir una sesión de un seminario sobre la democracia en México y tenía que hablar sobre la transición a la democracia. Fue una conferencia que se dictó el 15 de marzo de 2015, la fecha es importante. En esta conferencia él dijo estas palabras: "No veo que tenemos por delante ninguna democracia por ahora. Hemos llegado a este punto que se llama tragedia". Y agrego yo, a pesar de que cada periodo se anuncia como el cambio de la tragedia, no nos salimos. Quedamos en esta situación de la tragedia. Cuando Gigli nos habló de la tragedia, se refería en particular al caso de Ayotzinapa y a esa desaparición inexplicable en ese momento, en una sola noche, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo Gigli en esta conferencia: "No hay democracia mientras no aparezcan los culpables secuestradores, encarceladores, asesinos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estudiantes, colegas, casi hijos nuestros. Mientras nos salgamos de esto, no hay democracia". Palabras que dijo el 15 de marzo de 2015. Estamos en 2024. Una verdadera tragedia en el sentido clásico. De hecho, Adolfo Gigli, comparando a las madres y padres de los desaparecidos con Antígona, la Antígona de Sófocles, de la obra de Sófocles,
hermana de Polínides, Gili explicó por qué no hay futuro posible mientras nos quedamos en esta tragedia, mientras no haya la posibilidad de enterrar a los muertos. Como Antígona, las madres y padres no tendrán paz y estarán dispuestos a todo con tal de encontrar, aunque sea un hueso para hacer los honores fúnebres. No se puede superar el dolor si no se pueden enterrar a los muertos. Por eso tampoco puede haber perdón. Mucho menos podemos hablar de democracia mientras estemos en medio de una tragedia de la nación mexicana y un gobierno que se niega a buscar a los culpables y presentarlos. Son palabras que despiertan silencio y lágrimas. El mismo silencio y las mismas lágrimas que, como relata Rodolfo, cayeron en el auditorio Villaseñor de la Ibero el 4 de abril de 2017, cuando lo narra en el libro. Las palabras de los padres y madres de los desaparecidos sacudieron al auditorio con la pregunta: ¿cómo es que podemos aceptar un país podrido? En ese momento, dijeron también, las ciencias sociales guardan silencio porque no tienen elocuencia. Nada que decir, no hay palabras para lo innombrable, para esta inmensa tragedia de la que seguimos siendo testigos. Y es la conciencia de esta tragedia la que nos lleva a seguir leyendo las páginas de este libro, que nos muestra una faceta de México que preferiríamos olvidar. Una faceta que Rodolfo en su libro llama la violencia como fenómeno de larga duración, constante y latente. Un fenómeno, dice él, poco estudiado, que lo lleva a preguntarse cómo historiar la injusticia, la desaparición de personas, la ausencia, y en primera persona, ¿qué papel tienen entonces los historiadores en esta materia? La respuesta para Rodolfo es este libro que, a través del análisis de las metáforas de los familiares y del Estado, propone una historia del tiempo presente que se enfoque en el estudio de la violencia y que debe priorizar la elaboración de narrativa que permitan consolidar, establecer múltiples memorias de la experiencia vivida. Hay una serie de preguntas, bueno, una cita muy interesante, una serie de preguntas en la página 27, a lo mejor no la voy a leer ahorita para no alargarme mucho, pero hay una serie de preguntas que son lo que anuncian lo que luego desarrolla el libro, que es el tema de las metáforas. ¿Cómo ante la permanencia de las injusticias transicionales han construido metáforas que les han ayudado, en primera instancia, a explicar o sobrellevar la ausencia de un ser querido? ¿Cuáles son los límites y alcances y riesgos a corto y largo plazo de estas metáforas y su excesiva lexicalización? Una de esta metáfora, bueno, la otra temática, antes de entrar a las metáforas, es un poco la ausencia, pues, que de alguna forma es en sí una metáfora de lo que es la desaparición forzada, pero sobre eso no diré más. Bueno, creo que Rodolfo eso lo puede también complementar mucho con la novela de Localizables. Y lo que es interesante en el libro de lo que habla sobre ausencia es que esta que él llama como pérdidas ambiguas, en este caso el ausente es físicamente ausente, pero psicológicamente presente. O sea, las ausencias viven con mucha presencia. Las pérdidas ambiguas obligan a las familias a darle un lugar al ausente, tanto espacial, verbal o simbólico. Entonces, es un tipo de ausencia muy particular la que se vive en un caso como esto. Y en el análisis que hace como su propuesta para analizar a través de las metáforas, Rodolfo parte de un poco de estas preguntas. ¿Cómo se lexicalizan las metáforas de la ausencia ante la desaparición forzada de un familiar o ser querido? ¿Y cuáles son las implicaciones políticas y sociales de las metáforas de la ausencia y su lexicalización que se han construido ante la desaparición forzada de personas en México? Las metáforas que analiza Rodolfo son metáforas tanto de los familiares como metáforas del Estado. Solo voy a enunciarlas. Bueno, dice que los familiares, las metáforas son tanto en la esfera privada como pública. En la esfera privada serían arrancado, identidad, resistencia, luchas, esperanza y amor. Y en la esfera pública, una metáfora muy interesante sobre la cual es muy importante ver cuáles son las implicaciones políticas y sociales de esta metáfora, que es la de buscadores, buscadoras o rastreadores, rastreadoras.
Por parte del Estado está esta metáfora también importante que da pie a muchas interpretaciones, que es la de víctima, víctima con todas las connotaciones que esto tiene. Bueno, esto es un poco simplemente como algunas reflexiones que a mí me surgieron del libro. Como les digo, son realidades, verdades incómodas, pero que yo sí recomiendo mucho que lo leamos, porque sí creo que esta estrategia de uso de las metáforas y análisis de las metáforas nos puede dar muchísimas pistas para entrar a este tema y analizarlo desde otra perspectiva. Entonces, gracias, Rodolfo, por darme la oportunidad de leer. Bien, pues continúo yo entonces. Gracias a Paola porque también nos dio una mirada, creo que muy oportuna sobre el contenido del libro que ayuda un poco a entender por dónde gira Rodolfo en torno a la desaparición forzada en México, el fenómeno de la desaparición forzada en México. Y bueno, yo quiero también por mi parte agradecer muchísimo a quienes se encuentran aquí en la librería, evidentemente a la editorial por convocarnos a este espacio, y ya habrá oportunidad también de abrir un espacio en la universidad para hablar de este libro. Y pues sobre todo felicitar a Rodolfo por la publicación y por también encontrar, creo que una estrategia de presentar un tema tan complejo de una manera también muy humana y muy digerible, en un sentido de la posibilidad de conectar con lectores en un amplio espectro. Entonces, pues también gracias por la oportunidad de leer el libro y en mi caso, y bueno, me voy a permitir aquí hacer algunas anotaciones respecto a quizá elementos que en particular a mí me llamaron más la atención y donde yo encuentro también una conexión más particular. Bien, el 15 de marzo de 2023, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el documento de trabajo de la Ley General de Memoria ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acá en México. La ley, en efecto, con pretensión de tener carácter federal y que, entre otras cosas, buscaba crear un Centro Nacional de Memoria en Puebla, fue aplaudida por algunos colectivos de víctimas, pero a la vez rechazada por otros, evidenciando que la controversia y la concertación quizás son las bases sobre las cuales se fijan las políticas de la memoria y que nos habla de la complejidad del tema. Quienes estaban en desacuerdo en particular con esta propuesta de ley consideraban, por un lado, que el Estado se estaba apropiando de un derecho y un deber del que solo las víctimas eran depositarias, y por otro, que existía una agenda con temas de mayor envergadura y prioridad. Yo quiero destacar, porque en la prensa me encontré este testimonio, el caso de María de Lourdes Herrera, quien pertenece a uno de los tantos colectivos de familiares de desaparecidos, en este caso en Coahuila, quien concluyó que la iniciativa era, cito, otra violación a nuestro derecho de expresarnos y al dolor que vivimos porque no hubo los espacios para concertar, criticando el modo como se escuchó a estos colectivos y cuestionó si en verdad era necesario ese espacio, el que estaba justamente estableciendo la ley como estrategia de respuesta frente a la problemática de la memoria, y tener de base una consideración del derecho a la memoria como uno de los elementos, digamos, introductorios de este proyecto de ley. En particular, catalogaba ella el proceso como una institucionalización del derecho a la memoria, que desde el punto de vista debía ser una agencia ciudadana y que de esta manera quedaba limitada. Esto solamente para dar una abrebocas muy reciente de por qué el tema del que trata este libro continúa abierto, y por qué el problema no es enorme, y porque Rodolfo nos recuerda la cantidad de asuntos que permanecen en nuestra actualidad en torno a las violencias en México y la imposibilidad tanto del Estado como de la sociedad, de las víctimas,
y sus perpetuadores de darle un carpetazo definitivo como acto de cierre o clausura en nuestro presente, valga la redundancia, muy actual y que sea nuestro futuro próximo. Esa imposibilidad de darle carpetazo nos habla justamente de lo presente que es el pasado y lo presente que es en particular este tema. Metáforas de ausencia en México ponen en evidencia la complejidad, los niveles de intervención, los actores, las tensiones y los escollos que tan solo en el caso de desaparición forzada tiene el problema de la violencia. Sin duda, es un esfuerzo necesario por tratar de entender, como dice Rodolfo, los vínculos entre las violencias políticas y sociales del pasado con las violencias del presente, en aras no solo de llenar vacíos historiográficos y ofrecer luces especialistas de la academia, sino, desde mi punto de vista, sobre todo, en aras de aclarar y discutir con la sociedad misma qué pasó y por qué pasó. Una sociedad que no solo lee, observa o escucha sobre este tema, sino que lo vive como parte de su realidad. Por eso la pertinencia del libro. En ese marco me tengo a hablarles del libro en torno a 3 actores que desde mi punto de vista atraviesan el argumento central. Y yo no dudo que los intereses intelectuales de Rodolfo, su trabajo más reciente de investigación y por supuesto, en particular, mi curiosidad, debo decir. Pienso en actores que en una puesta en escena se asumen en roles distintos y en ocasiones contradictorios. Son agentes multifacéticos, multivalentes frente al fenómeno de las violencias. Por un lado, sin duda, creo yo, el gran actor que este texto nos presenta desde mi punto de vista y que lo quiero acotar a una referencia muy específica, y es la familia. La familia en esta obra remite al menos a 4 papeles desde mi punto de vista. Uno, aquella depositaria del cuidado, de la atención y la seguridad por parte del Estado, aquel núcleo que produce buenos ciudadanos, futuros patriotas, que debe resguardarse. En pro de ella, muchas veces se promueve protección, se vigila, se controla, como dice el autor. 2, la familia como una institución que al mismo tiempo se descompone. No resuelve el orden y no contiene a las juventudes descarriladas de algunas épocas. No parece cooperar con la formación de individuos de sociedad cumplidores del deber con el Estado y de otras maneras, que quizás nos remita a las violencias de años y de décadas más anteriores. Y a mí me recuerda cosas, frases muy sonantes, por lo menos en mi contexto colombiano. Era la pregunta: ¿sabe usted en dónde están sus hijos en estos momentos? Y la pregunta no tenía que ver con un problema de la desaparición, sino un problema de tener control sobre lo que los hijos estaban haciendo para que no se perdieran del buen camino. 3, la familia como víctima de una violación grave de los derechos humanos, quizá la más dramática de todas: el desmembramiento, la descomposición por cuenta de la ausencia o desaparición de uno de sus miembros. Una familia incompleta en particular. Ahí es donde aparece el fenómeno de la desaparición forzada. Y 4, la familia que ejerce funciones de instancias, hay que decirlo, estatales, que dejaron de garantizarle derechos pese a las promesas y pese a ser un núcleo al cual había que cuidar y proteger, y que asume, entre otras cosas, la tarea de buscar a sus desaparecidos, a sus miembros que ya no están con ellos, hacer memoria, encontrar la verdad, adelantar denuncias, fungir un poco como inspectores. La familia buscadora, abandonada por el Estado. Esta familia enfrentada a la desaparición forzada, en particular, dice Rodolfo, es una familia enfrentada al vacío y la ausencia que se vive con sufrimiento. Cito: con el dolor infecundo que vacía todo sentido, nos aleja de la contemplación y nos impide comprender nuestro mundo. Cito también al autor: el duelo en las familias de desaparecidos no puede ser superado, no arropan un sentido de pérdida, el ausente no está muerto, existe la esperanza del retorno, no experimenta el duelo, sino un dolor permanente que se prolonga mientras la presencia siga latente. Es la familia, madres y padres, esposas, esposos, hijos, la que en su calidad de víctima se define, en función de una serie también de metáforas, y se posiciona con una serie de metáforas respecto al ausente o al desaparecido,
tema que bien vale la pena profundizar justamente con Rodolfo y esta forma de llamar al desaparecido. Y construye un significado tanto en el ámbito privado como público. Las metáforas, cito a Rodolfo, operan como obturador para la racionalidad, con un lenguaje que da cuenta de la verdad, aunque sea de manera subjetiva. Y en torno a esa desaparición, estas familias definen, construyen significados nuevos que Rodolfo denomina metáforas, y es una manera también de nombrar y de actuar respecto al sufrimiento y a la situación por la que están atravesando. Como mencionaba Paola, esas metáforas en el mundo de lo privado nos remiten al arrancado como una forma de nombrar también al sujeto ausente, a la metáfora de identidad. La ausencia se vuelve un signo de identidad para estas familias en el ámbito privado y posteriormente también en el ámbito público. A la metáfora de resistencia como una narrativa que resulta indispensable y al mismo tiempo casi connatural al proceso mismo de enfrentar la ausencia. La metáfora de lucha, la esperanza y el amor. En lo público, evidentemente, estas familias se enfrentan a otro tipo de metáforas o construyen otro tipo de metáforas. Los buscadores, las buscadoras, las rastreadoras, los rastreadores, que al mismo tiempo les da identidad pública, que al mismo tiempo les sugiere una suerte de ambivalencia y posicionamiento frente al Estado, frente al resto de la sociedad, y les permite poner en lenguaje ciertos elementos de su lado, al mismo tiempo que deslinda al Estado de una gran cantidad de compromisos con ellos. Y el segundo gran actor quizá que yo identifico y que al mismo tiempo el libro nos pone en relación es precisamente el Estado, que en este relato se representan al menos 4 grandes dimensiones. El Estado en una posición de abandono de sus funciones y en una ausencia respecto a los ciudadanos, frente al deber ser de un Estado que brinde garantías, derechos y al mismo tiempo evite la repetición de fenómenos de este tipo. Por otro lado, como la gente que usa y abusa de poder que le confiere también la ciudadanía, el Estado aquí también se presenta como perpetrador y en varios de los hechos que han remitido a la ocurrencia y recurrencia de desaparición forzada, el Estado ha sido responsable de estos hechos. Es el Estado que tiene la potestad de atender las demandas de las víctimas al mismo tiempo y que debe hacer memoria, crear políticas públicas, dar respuestas. Ese Estado al mismo tiempo construye sus propias metáforas, como acaba de mencionar Paola, y esas metáforas frente al fenómeno de la desaparición le ha llevado justamente a hablar de la categoría de víctima con una serie de ambigüedades que en ocasiones maquilla la ausencia y en ocasiones le permite otorgarle un lugar en un estamento jurídico. Le da un contenido legal, pero también lo vacía en ocasiones. Por eso la ambivalencia parece estar ligada todo el tiempo con la idea misma de las metáforas. Y finalmente, encuentro un actor que nos interpela ya directamente, quizá nosotros quienes no hemos tenido que enfrentar de manera directa el fenómeno de la desaparición forzada, pero que seguramente la hemos visto en voz y oídos de quienes la han padecido. El siguiente actor para mí, desde mi punto de vista, es la sociedad civil. La sociedad, por un lado, uno, que desconoce el problema, que puede ser indolente al ejercicio mismo del fenómeno y a las consecuencias. Toda la sociedad que confronta la situación, que en ocasiones actúa respecto a ella y promueve algún tipo de cambio. La sociedad que busca finalmente también a sus desaparecidos, se solidariza con las víctimas. Y finalmente, la sociedad que enfrenta la historia y la memoria y las funciones que se dejaron de cumplir, tanto de parte del Estado, de quien exigía una garantía, como de parte de otros actores a nivel internacional o a nivel nacional.
esa sociedad que enfrenta la historia y la memoria, sin duda, nos interpela a nosotros, en particular, como historiadores. Y con esto cierro, y es justamente creo que uno de los puntos de referencia claves que el libro nos pone en situación. ¿Qué hacemos como historiadores respecto a la desaparición forzada? ¿Qué hacemos respecto a, a, la, a la recurrencia del problema en nuestro presente? ¿Y qué nos compete respecto al pasado? ¿Qué nos compete respecto a la posibilidad, sí, de continuar considerando que todo estudio y continuar abonando en las investigaciones respecto también a la crítica que había de no tener suficiente historiografía sobre el tema, que no teníamos suficientes historiadores dedicados a pensar este asunto? Es evidente que en los últimos años ha crecido el interés de los historiadores por pensar esa problemática, pero al mismo tiempo no solo nos remite a la historia como disciplina y como ejercicio académico, sino también a la función que tiene la memoria y las tensiones que crea con la historia misma, que nos compete como historiadores en la conformación de instancias que investiguen este tipo de hechos a nivel estatal, que creen dispositivos de memoria, herramientas para que la sociedad procese, para que las víctimas encuentren elementos de verdad, de justicia, de reparación, que nos compete como historiadores para reconciliar la sociedad con esos pasados al mismo tiempo, para entender qué pasó y cómo permitimos también que pasara. Creo que es un libro que nos confronta en lo personal, nos confronta en nuestro ejercicio académico, disciplinar en particular como historiadores, que confronta además las violencias distintas en todos sus elementos multifacéticos, y al mismo tiempo nos habla y tiene la habilidad de hablar de las violencias de un pasado más, si se quiere, lejano, el que podríamos remitir a la Guerra Sucia, que podríamos remitir un contexto de Guerra Fría, como un pasado de ocurrencia muy reciente de fenómenos de desaparición forzada por la guerra del narco, y al mismo tiempo otro tipo de violencias que siguen dejando cifras de desaparecidos en México. Cómo enlazar esos dos pasados y cómo dar cuenta también de las particularidades y las necesidades de situar estrategias de memoria y al mismo tiempo de investigación en torno a la temática que diferencien particularidades de los fenómenos, pero al mismo tiempo permitan ir a un análisis también de convergencias y más las demás pistas para entendernos como sociedad y, por supuesto, capturar también nuestro lugar como historiadores respecto a esa sociedad y la función social que cumplimos. A ti gracias de verdad por este ejercicio que nos pusiste a hacer a Paola y a mí, y que nos llenó también de muchas ideas y que seguramente nos estimula y nos cuestiona ampliamente en nuestra tarea como académicos, en el departamento de historia y también como universidad. Felicidades. Muchas gracias, Paola, Camila, por esta lectura, ¿no? Esta generosa lectura de estos inteligentes comentarios, sugerencias, con estos comentarios, estas sugerencias muy inteligentes de su parte. Quiero también comenzar agradeciendo a todas y todos los presentes que están aquí, que nos acompañan en este diálogo, esta presentación, por supuesto también a la Universidad Iberoamericana, particularmente el Departamento de Historia, mi casa laboral, que ha acogido este trabajo, ¿no? Y le ha dado luz a estas letras, y también un agradecimiento a Bonilla, el Pedro Bonilla Artigas, por acoger también en coedición, ¿no? Con nuestra casa laboral este trabajo de las metáforas de la ausencia. Y pues hay como, yo partiría diciendo que es lamentable que estos textos, ¿no? Que estas líneas o que estas narrativas existan, no deban existir, o sean necesarias, siquiera pensarlas en nuestro presente, pensarlas en nuestro pasado. Ya bien lo decía Paola, lo decía Camila, es como el resultado
en lo que he venido hurgando, más o menos desde hace 10 años, ya casi una década, que decidí como darle un giro temático a lo que venía investigando sobre la guerrilla, movimientos armados en México, etcétera. Y hubo una inquietud, efectivamente, por pensar el tema de la desaparición forzada, ¿no? Particularmente en el año 2000, como bien dice acá, cuando se presenta la idea, la perspectiva política de una alternancia, transición, que muchos les gusta decir transición, otros alternancia, en fin. Y que eso nos ponía de frente como historiadores, como académicos, ¿no? Con el pasado, y nos ponía de frente también con el presente. Y eso era un proceso muy difícil de pensar cómo tramitar el pasado y cómo tramitar ese presente, en un eje que tenía que ver con la violencia política. Y entonces ahí fue la primera inquietud, el primer trabajo que planteé, que efectivamente después fue el libro de La Patria de los Ausentes, es primero tratar de entender el fenómeno de la desaparición, pero particularmente la desaparición forzada como un fenómeno de larga duración, en donde era necesario comparar primero la desaparición entre los años 70, 60, 80, y qué pasaba con los procesos de desaparición forzada en la guerra del narcotráfico crimen organizado. Claro que las críticas fueron fuertes, es imposible comparar dos sistemas políticos, son dos países distintos, etcétera. Pero yo creo que el resultado fue interesante al encontrar que los patrones de la desaparición forzada, las formas que se daba la desaparición forzada durante la guerrilla rural, la guerrilla urbana, aún con sus múltiples variaciones, al igual que los actores, pocos se habían modificado en un contexto y otro, ¿no? Y bueno, se concluía ese trabajo argumentando que la desaparición tanto en el pasado como en el pasado reciente o en el presente se daba o perpetraba particularmente en microespacios de excepción que eran flexibles, móviles y atemporales. Y hay muchos casos que se analizan ahí, ¿no? Desde Coahuila, Baja California, modelos, ¿no? De estrategias políticas de Oaxaca, represivas, ¿no? Y después que se concluye ese trabajo, me quedé mucho pensando en esto. Yo decía, bueno, si la desaparición forzada es un consenso de Estado para administrar la democracia y se han hibridado los actores, y es algo que está siempre latente, era importante después pensar, pues, cómo se ha tramitado el pasado, es decir, cómo el Estado mexicano, la sociedad, es decir, México en general, ¿no? Todas estas instituciones, tanto civiles como el Estado, habían tramitado el pasado, y es justamente como la primera parte que viene acá, ¿no? Decir, bueno, cómo se pasa de las justicias transicionales a ser injusticias transicionales, y después cómo discutir los modelos de justicia posttransicional para ver las injusticias posttransicionales, ¿no? Y yo coincido en que puede ser o tener alguna relevancia este texto quizá para octubre, septiembre, octubre, noviembre, porque estaremos a la espera de los resultados de las comisiones de investigación que se han tejido en un contexto posttransicional de la Cuarta Transformación, en donde hay un señalamiento que siempre se ha hecho. No se ha discutido en ningún modelo de alternancia, transición, cómo se ha abordado, enfrentado, tramitado el pasado desde los modelos que nos han sido impuestos. Desde esa justicia transicional de los 90 que llega en el 2000, la justicia posttransicional que llega con la Cuarta Transformación, no hay un debate de cómo las comisiones fiscalías han operacionalizado en México el proceso de la tramitación del pasado. Está nulo, o sea, no está el debate ahí. Intuíamos desde un principio, cuando observábamos la consolidación de estas comisiones, que iba a haber un debate muy de fondo, es decir, cuáles han sido los alcances y los límites de nuestras tramitaciones del pasado, cuando tenemos un sinfín de informes. Claro, es el Estado ocultándose a sí mismo, ¿no? Es cuando el Estado, cómo se observa a sí mismo, presenta informes, regularmente con alcances muy pírricos, tergiversaciones. No hay un proceso de tramitación de justicia punitiva, ni justicia simbólica, ni justicia retributiva, es decir, no hay justicia, ¿no? Es un paraíso de impunidad que no se establece a través de estas fiscalías, de estas comisiones, y entonces, con esta atrocidad desde estos presentes, donde las desapariciones se incrementan, feminicidios, ajusticiamientos, etcétera, pues a mí me ponía en ese dilema, es decir, cómo estos procesos de violencias del pasado, que no han sido tramitados de manera efectiva, en términos de justicia, ¿no? Es decir, la justicia se aplicó,
hay juicios políticos, o sea, no hay nada, no ha habido nada de eso, ¿no? Y es ese paraíso de impunidad que campea ahí y decir, bueno, ¿cómo entonces hay que pensar y voltear el ojo? Porque efectivamente no solo las violencias, ni el origen, ni el estudio de las violencias en sí mismas, ni las desapariciones, sino voltear un poquito, como decía Camila, decía Paola, el ojo de observación. ¿Qué pasa cuando vivimos en un paraíso de impunidad, de fiscalías simuladas, fiscalías, comisiones que han maquillado un régimen, un sistema político para simular que hay justicia o no, luego alcances de memoria muy pírricos, que si el Museo Memorial 68, que si Morelia 8, es decir, estos maquillajes, ¿no? Que apenas empiezan a cerrar poquita fisura y se construyen con bombo y platillo diciendo estamos en un proceso de alternancia y la justicia y la memoria avanza, ¿no? Y después de todo ello dices, pues no, bueno, parte de lo que se dice acá es no ha habido esos procesos de justicia, entonces hay que regresar un poco a cambiar, decíamos, la mirada y decir, ¿qué pasa con las personas que viven el flagelo de tener un ser querido desaparecido? Es decir, ¿cómo está ese mundo? Es decir, ¿cómo se vive ese mundo? ¿Cómo se experiencia ese mundo? ¿No? Y era muy difícil llegar allí porque las estrategias a veces metodológicas de la ciencia social, de la antropología, de la historia, de la sociología, etcétera, son muy limitadas en términos del estudio de esas subjetividades. Es cuando coincido con un colega también muy querido de nosotros, Iván Semo, que decía, hay una crisis narrativa que nos está alcanzando y que no podemos a veces, o nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestros capuces comodidades académicas para buscar cómo introducirte en esas subjetividades más profundas de la experiencia de algo tan latente, tan brutal, por supuesto, como es la ausencia de un ser querido. Entonces es buscar, yo empezaba a buscar algunas herramientas que permitieran el cómo acercarte primero con colectivos, con familiares. Y claro, una metodología muy generosa fue la práctica narrativa. Empezar con la práctica narrativa en el sentido de, no es una entrevista directamente, siempre lo digo, cuando se le preguntaba a una mamá, ¿no? La ausencia tiene olor o no tiene olor. Era todo. Y le das una grabadora, un cuaderno, y esta mamá se iba, y cuando ella estuviera a gusto o no pudiera dormir, o quisiera escribir algo, hablar algo, era cuando pueda responder. Y es sintomático que eso no te lo permite a veces ciertas metodologías para llegar a alcanzar a detectar esas subjetividades como experiencia, porque siempre se ha dicho es algo inenarrable, no se puede narrar, ¿no? Pero bueno, hay entramados aquí conceptuales, teóricos que dicen sí, sí se puede. El problema es cómo se narra, ¿no? Y efectivamente algo que primero surgió de ahí desde la práctica narrativa es que siempre son metáforas, diría Blumenberg, ¿no? Esa gran metáfora es lo que sustituye esa realidad, esa verdad, por construir una realidad, otra verdad alterna a partir de un concepto o una idea de cómo se enfrenta o cómo es ese afrontamiento con la ausencia. Y entonces empecé a indagar justamente más allá de las metáforas, que eso pues ya está un tanto más trabajado, ¿no? Lo conocemos, está más trabajado. El tema era cómo empezar a indagar, aunque fuera un eufemismo o fuera una metáfora, la ausencia. Yo creo que fue lo medular en este libro, es decir, cómo pensar, analizar, cómo estudiar la ausencia. Y empecé, bueno, casualmente, al menos en las revisiones que tenía, la filosofía poco ha trabajado la ausencia, es más la asunto de la presencia, ¿no? El sujeto, la presencia, ¿no? Heidegger, el tiempo, etc. Y entonces, pues empezar a trabajar la ausencia a partir de la práctica narrativa de lo que estas personas iban diciendo, iban construyendo, ¿no? Y cómo ellas o ellos hacían ese afrontamiento contra la ausencia. Y encontré allí un texto muy bonito de una querida amiga aquí presente, la doctora Perla, que me prestó en su momento, hace tiempo, un libro muy bonito de Deserto que se llama El extranjero. Y encontré unas cosas maravillosas ahí donde dije, aquí está una clave para entender la ausencia, ¿no? Y me remonté un poco al asunto de esta idea
del primer gran desaparecido de Occidente. Es decir, tenemos una paideia, una pedagogía judio-cristiana, directa o indirectamente, la identifico, que nos ha permitido afrontar la ausencia. Y casualmente está entrampada en la tumba vacía. Es decir, Cristo ahí está, después ya no está, pero sí está la, ¿cómo le llaman? La manta, ¿no? De sudario, ¿no? Está allí, pero el cuerpo no está, ¿no? Y casualmente, cuando uno ve esos pasajes bíblicos, dice, también ahí se construyó la primera mentira histórica, o la primera verdad histórica, donde los militares van con estos sacerdotes romanos y le dicen, es que Cristo no está. Dice, ¿cómo que no está? No, no digan que desapareció, digan que vinieron sus fieles, sus seguidores y se lo llevaron. Y ese es el argumento que se teje ahí, ¿no? Entonces, hay algo allí, claro, desde esta idea, de esta pedagogía judio-cristiana, que enfrascó mucho la idea, lo imposible, la imposibilidad, lo inenarrable de la ausencia, ¿no? Es algo que no se puede narrar, ¿no? Es una experiencia que no puede ser transmitida, no tan fácilmente, aparentemente. Y entonces, aquí viene algo que es bien interesante, porque al encontrar esta idea, esta figura metafórica de la tumba vacía, ¿no? de Cristo, y la primer gran verdad histórica, o mentira histórica, como la queramos ver de este judeocristianismo, entonces Jesús se vuelve en este primer gran desaparecido, esta primer gran narrativa que se genera de una negación de la desaparición, que se crea una verdad histórica o mentira histórica, como decíamos, pero aquí viene algo que creo que entrampa el misterio del mundo, como se dice. Es decir, Jesús o Dios está oculto. Desapareció, pero se lo llevaron, pero está oculto. Ese es como el gran misterio, ¿no? Y después dice, pero va a regresar. Está oculto, está desaparecido, pero va a regresar. Y entonces aquí viene el dilema. O lo esperas o lo buscas. No sé si me explique. Es decir, es la ambigüedad de desapareció, pero no está desaparecido, pero va a regresar. Un buen cristiano va a ir a buscarlo, porque deja mandamientos, un desplegado que dice, hay que ir a buscarlo, ¿no? Y entonces se convierte esto, lo que yo digo, la paideia, la pedagogía, digamos, en términos judio-cristianos, católicos, del cómo afrontar la ausencia, ¿no? Y entonces viene aquí otro elemento que me parece muy interesante, que ante la ausencia hay que buscar, ¿no? Siempre, ante la ausencia hay que buscar, porque vamos a encontrar algo. Y ojo ahí con la relación que tiene que ver justamente con las metáforas de buscadora, buscador, rastreadora, rastreador, ¿no? Es decir, ante esa ausencia, entonces hay que buscar. ¿Por qué hay que encontrar? Y hay que encontrar, en este caso, ese gran misterio, el gran misterio de este primer desaparecido de Occidente, ¿no? Y entonces, en el buscar se construye una experiencia emocional, material y racional. Da un sentido completo, íntegro al que busca, porque no puede quedar solamente ante esa ausencia en la espera. No sé si me voy explicando. Y dice, entonces, para encontrarlo, esto es muy bonito lo que dice Deserto, para encontrarlo hay que trazar rutas, hay que trazar itinerarios y hay que trazar mapas, pero sobre todo hay que caminar y caminar y caminar y caminar, ¿no? Porque Dios es un ser ausente, pero está ahí. Eso es lo que hay que buscar. Puede estar aquí, puede estar allá enfrente o puede estar más allá. Por eso siempre tenemos que caminar, caminar, caminar hasta encontrarlo o hasta que regrese. La esperanza que siempre aflora en las metáforas de familiares, en su gran mayoría, ¿no? No todos, por supuesto, que aflora ahí es, vivos se los llevaron, o vivos se lo llevaron, vivos se lo llevaron, viva la queremos, vivos los queremos. Es como esta metáfora que se construye ahí desde esta paideia, ¿no? Decíamos casi cristiana, judio-cristiana, de cómo afrontar ese tema de la ausencia, ¿no?
Entonces hay que caminar, hay que trazar mapas, ¿no? Hay que hacer rutas, hay que hacer itinerarios, porque no está aquí, puede estar más allá o puede estar incluso mucho más allá, ¿no? Pero sabemos, eso es lo dramático, que no está en ningún lado. No está en ningún lado, ¿no? Y sabemos que bien puede nunca regresar. O bien se nos puede ir la vida en esa búsqueda, ¿no? Y puede volverse efectivamente una persona ilocalizable. Sí, porque esos que estaban buscando, esas que estaban buscando, pues no lo encontraron. No se murieron en el camino, como ha pasado, ¿no? En muchos de los casos que vemos aquí. Pero ese que se está buscando no está. Y es ahí cuando encontramos esa cuestión muy dramática que digo acá, pareciera que la metáfora que se construye o construyen muchos familiares ante la ausencia es la metáfora del infinito, ¿no? Que es un poco lo que está acá. Es una metáfora del infinito. Pero cuando cobra relevancia es cuando empiezas a conectar justamente los objetivos de los colectivos, colectivas de búsqueda, que en esto que decía de ser todo, de todo este proceso, pues es eso lo que se está buscando, ¿no? Ojo, no digo que esté bien o esté mal, solamente es una reflexión de cómo partir un análisis desde las subjetividades de la experiencia de la ausencia, a partir de esas prácticas narrativas, y cómo poder entender cómo lo afrontan, es decir, sus metáforas, justamente, ¿no? Y entonces esa es la metáfora, decía, que está ahí como en el infinito, porque no está aquí, no está allá, y quizá tampoco está más allá. No sabemos dónde está. Y entonces por eso decía, se debe caminar, se debe buscar, y se debe tener, en este buscar, es como encontrar o poseer la experiencia de la prueba del desierto. Es el calvario de ese buscar, ¿no? Pero se tiene que encontrar, o se pretende encontrar. Y entonces ahí viene esto que decía Paola, justamente decía también Camila, con este paradigma, esta pedagogía, ¿cómo se afronta? No quiero decir que sean todos, por supuesto, ¿no? Es como cualquier investigación, grupos parcializados, documentales, es decir, hay una serie de fuentes pues, que están acá donde se observa esto, más allá de la práctica narrativa, y que justamente en los espacios privados, como bien lo decía Paola, decía Camila, pues estas familias construyen estas metáforas para afrontar esa ausencia a partir de su arrancado, ¿no? A partir de la resistencia, y el Estado le encanta decir, claro, respetamos su digna rabia, ¿no? Bueno, el presidente por allí dijo, están lucrando con el dolor, ¿no? Pero bueno, luchan por amor, ¿no? Están luchando por amor. Es la esperanza, esto que decíamos, de que va a regresar, de que se va a encontrar. Es la dignidad, lo que se está metaforizando desde el espacio privado. Pero ¿qué pasa en los espacios públicos? Cuando dices, pues son buscadoras, son buscadores, no es una, por supuesto, ni siquiera de lejos una recriminación a cómo muchos familiares, colectivos, colectivas construyan estas metáforas. No, no tenemos para nada por qué exigir que construyan algo diferente a como ellos lo han concebido. Pero eso no exime que observemos las implicaciones jurídicas y políticas de estas metáforas que ellos han construido para ese afrontamiento, ¿no? Es decir, buscadoras, rastreadores, y entonces esas metáforas que están aquí, como lo decíamos al principio, son estas metáforas del infinito que crean, digo yo, un paradigma fundador de un nuevo orden, donde se ha naturalizado el entender, y bueno, lo vimos en los ejemplos de un supuesto crematorio en esta zona, ¿no? Cómo los aparatos de Estado están ya naturalizando la existencia de buscadoras, de buscadores, y en donde el aparato de Estado, los aparatos de Estado se vuelven en contra de estos actores que no tendrían por qué estar buscando, ¿no? Por eso digo, parece que este paradigma de la metáfora infinita es la refundación de un nuevo orden, ¿no? Y claro, tiene que ver con esto, que entonces, ¿a dónde apunta estas nuevas metáforas o estas metáforas de buscadora, buscador, rastreadora, que dice algo muy bonito, por ejemplo, Agamben y muchos, ¿no? No está convirtiendo estos sujetos en testigos. Es decir,
la experiencia, su testimonio y su andar en esta búsqueda, en estos itinerarios, en estos mapeos, no tendrá algo que dice Beatriz Arlo muy interesante cuando habla de este proceso de no tendrá un principio jurídico su experiencia ni su testimonio, porque no se podrá tipificar entonces la experiencia de un sujeto, su persona buscador, buscadora, con un principio jurídico. No sé si me explique. Es decir, es como crear un nuevo sujeto sociológico vaciado de mucho contenido desde su experiencia y testimonio legal, político, ¿no? Y lo que entrampa lo jurídico. Y el Estado complacido. Para mí mejor. Es decir, a mediano y largo plazo, estos nuevos actores, estos nuevos sujetos, va a ser muy difícil tipificar esa experiencia de un buscador y una buscadora en términos jurídicos, ¿no? Si ha sido difícil tipificar las aldeas vietnamitas, la concentración poblacional, la desaparición forzada de sí misma, ¿no? Va a ser difícil que estas metáforas que los familiares han construido a mediano y largo plazo puedan sentar un precedente jurídico para un proceso de transición alternancia, si es que puede haber otro, ¿no? Después de las pifias que hemos tenido, si es que puede haber otro, y se tramite este presente nuevo, este pasado, más adelante. Y hay un elemento que me parece aquí una metáfora, ya que para ir cerrando, no quiero abrumar ni enfadarles, ni abusar de su tiempo. Hay una metáfora que me parece interesante que debemos como desmenuzar mucho, que es la preferida del Estado cuando construye las metáforas de estas personas como víctimas. Al Estado le encanta la categoría y la metáfora de víctima. Decíamos, ese es un nuevo sujeto sociológico que crea una nueva categoría que va a estar vaciada a mediano y largo tiempo en términos jurídicos y políticos. Cuando uno ve, por ejemplo, la ley de víctimas que se crea con Peña Nieto, es muy perversa la figura, porque es la víctima con B mayúscula y es la víctima con B minúscula. La víctima con B mayúscula, pues es la persona justiciada, desaparecida, y la víctima con B minúscula es el familiar que se desaparecido. En términos jurídicos, la B minúscula, pues no nos importa tanto tu experiencia ni tu testimonio, entendemos que eres una víctima, ¿no? Y vamos a resarcir. Y claro, es un modelo muy perverso, que por eso digo que va a tener, para mí espero que sí, una vigencia cuando salgan los informes de la nueva Comisión de la Verdad, porque muchos de los visos que hemos estado y que están acá, ¿no? Es justamente, como decía Paola, parece que esta nueva transición, alternancia, como se le llame, ¿no? Este mito refundacional, tiene un entrampamiento muy claro y parece apuntar a ser un sindicato de dolientes con un olvido sufragado, como un modelo de justicia retributiva. Y ahí habría que preguntarle a los papás de Ayotzinapa cuánto es lo que han ofrecido por resarcir el daño, ¿no? Y cómo están haciendo listas de víctimas, claro está, ¿no? No de actores sociales, no de actores políticos del pasado, del presente, haciendo víctimas, listas de víctimas porque se va a retribuir. Y claro, muchas víctimas ya están haciendo sus cuentas. Yo desde los 70 estoy así, entonces el Estado me debe tanto. Y claro, es decir, se puedan comenzar a pensar que viene acá, es como uno de los argumentos, ¿no? Una justicia transicional, como lo han dicho, ¿no? Anclada en un proceso casi de sindicalización, ¿no? Este es el sindicato de leyes, pero con un olvido sufragado. Y esto nos remite entonces a pensar parte de lo que decía Camila, decía Paola, de todas estas, desde la página 39 a la 93. ¿Cómo entonces repensar los procesos de justicias transicionales, posttransicionales en un debate donde se presentan nuevos avances de comisiones, y no vemos un proceso de justicia punitiva, con justicia ni siquiera simbólica, etcétera, que desde el pasado, del pasado presente y desde el presente apunte a un proceso de tramitación real de esos pasajes. Y bueno, nada más, yo cerraría que justamente como esta, Metáforas fue la segunda parte, ¿no? De esta década que he estado como metido allí, y hay otra parte, ¿no? Que decía muy bien Camila, decía Paola, hay otra parte que yo entendí que la academia tiene límites narrativos.
Y aunque estuviera La patria de los ausentes y estuviera Metáforas de la ausencia, había muchas cosas que no se podían meter dentro de lo académico, un librajo académico. Y yo creo que allí, bueno, lo que hice, creo que más mal que bien, pero fue una licencia literaria, un atrevimiento, tomar una licencia literaria, y todas las cosas que no podían, de experiencias, que no podían entrar aquí ni en La patria, era hacer una, no lo digo novela, que tiene toda la estructura de novela y todo ello, yo le digo que más bien es como una narrativa realista ficcionada, ¿no? Que fue justamente el librito publicado con Navarra, editorial que se llama Ilocalizables. Y creo que de esa trilogía, hablando ya de esa licencia literaria, creo que vi ahí, esto que decía, un límite desde la academia que nos impide realmente el poder narrar esa experiencia. Y yo creo que sí, al menos en mi caso fue necesario, esto fue en el segundo año de pandemia, fue necesario buscar una narrativa que permitiera plasmar eso de una manera muy lúdica, muy creativa, aunque no fue así. Yo creo que dentro de estos 3 textos fue el más doloroso de escribir, Ilocalizables, porque condensa toda la desesperanza que está en la patria y las metáforas, y pone un escenario que es realmente pues desalentador, ¿no? Yo creo que si me dedicara a construir escenarios apocalípticos, creo que no iría mejor, pero creo que pues, podría ser mucho más agradable, más ameno. En ese sentido, decía Paola, si seguiría aquí, no, ya no, ¿no? Fue como esta trilogía, ¿no? De la patria, las metáforas ilocalizables, y ya no, ¿no? O sea, estoy sí cerrando un artículo nada más ya para, como esta idea que comentábamos un poquito que se despejó acá, como de la paidea de la ausencia, o la pedagogía de esta ausencia y todo ello, y ya sería lo último, ¿no? Me regreso a la guerrilla, me regreso a comunidades emocionales y guerrilla, y ya después no sé, pero ya aquí ya no. Yo cerraría con eso, la trilogía, esta charla, esta presentación, que me congratula, me siento muy emocionado, muy honrado estar aquí con Camila, estar con Paula, les agradezco su generosa lectura, los interesantes, inteligentes comentarios, y bueno, a todos y a todos los presentes, a Bonilla Artigas, que nos ha abierto este espacio. Agradezco también haber incorporado estas letrillas a su interesante e importante fondo editorial, y gracias también pues a Libera, al Departamento de Historia, y a todos. Muchas gracias. Estoy sin micrófono. Bueno, aprovechando que se encuentra aquí disponible Rodolfo, Paola y Laura, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta, por favor, hay espacio como para hacerlo. Bueno, antes que nada, felicidades, Rodolfo. Tú sabes que estimo mucho lo que escribes, aparte somos grandes amigos y colegas. Y te acabo de mandar ahorita un libro que te llegó a tu celular. Se llama Antípodas de la Violencia. Este libro lo escribió Antanas Moku con Henry Morin. Yo trabajé en gobernación en la cuarta T. Me da pena, pero así fue. Fui director general y en el equipo de transición tuvo el gusto de conocer al equipo de Antanas Moku y de Sergio Fajardo, dos destacados colombianos que han trabajado mucho sobre el tema de la violencia. Y precisamente acá viene mi pregunta, porque te voy a decir algo, nunca me hubiera gustado que escribieras estos temas, porque no tendría que haber pasado esa realidad. Está pasando. Y mi pregunta que yo les haría a los tres, ¿qué se tiene que hacer en nuestro país para evitar que esto pase? Yo les comento mi experiencia en gobernación. Desafortunadamente los perfiles que llegaron con Alejandro Encinas no tenían nada que ver con los temas que manejaban. Venían de la política, no tenían experiencia en ese sentido. Y el otro, y que me da mucha tristeza, uno, recorte de personal. Tuvo tremendo, pues,
Sí, porque no vive ahí. Y el otro, haber recortado casi un 80% del presupuesto. ¿Con qué cara le podemos decir a las madres buscadoras, rastreadoras, que sigan haciendo su trabajo con sus propios recursos? Y por eso en el libro de Ilocalizables, que tiene Rodolfo, hay un capítulo que me hizo llorar, es el de 2 hombres. No les voy a decir cómo acaba porque lo compren, pero verdaderamente es un hecho que me hizo llorar, pero estoy diciendo. Entonces, yo creo que son cosas que no tendrían que pasar en nuestro país, y desafortunadamente pasa. Con esa pregunta les dejo. Pues yo creo que no hay respuesta a esa pregunta, pero sí hay una clave, el tema de la impunidad. O sea, mientras siga habiendo impunidad, es evidente que seguirá sucediendo. La otra cuestión, que era un poco lo que, pues tiene mucho que ver con esta primera parte, ya vimos que no es la democracia electoral la panacea de todos los males, lo que resuelve todo. Entonces hay que pensar otras cosas. Cada vez que hay un periodo electoral en un nuevo gobierno, es lo mismo. Yo en el 2000 estaba en comunidades porque encargada con proyectos para ver cómo impactaba la democracia electoral en regiones indígenas. Eso fue en 2000. Y había toda esta esperanza, realmente sí la había, o sea, que iba a cambiar, que todo iba a cambiar. Yo creo que ahorita como que ya deberíamos de saber que no es un cambio a través de la vía de los partidos políticos lo que nos hace cambiar cierto tipo de realidades. Pero bueno, ya, lo dejo. Ok. Híjole, es bien difícil, yo creo, ahí, estimado Martín. No tenemos como la espera. Yo digo, bueno, no sé, aventurando, claro, a compartir, ¿no? Desde una posición personal, una respuesta. Yo creería que está en la clave histórica. Eso. Y me hiciste recordar cuando nuestros alumnos, ahora un grupo muy bonito que tuve en el Primavera de Ciencia Política, empezamos con una pregunta porque la hizo una alumna, y decía, esta alumna, bueno, pues yo veo que todo está muy mal. Y otra alumna, o alumno, no recuerdo, decía, pues es que siempre ha estado mal. ¿Quién te dijo que iba a cambiar, no? Pues les crees. El tema, claro, que eso despertó una duda muy legítima, que dijo, bueno, reflexionemos. Si está tan mal, ¿por qué no colapsa? Pues porque es un modelo que ha funcionado. Y a pesar de estas alternancias, transiciones, no se ha desmontado nada, o muy poco, de lo que conocemos, pues, como esta burocracia, estas políticas de olvido, la burocracia a favor de la impunidad, ¿no? Los ingenieros de las políticas de olvido, de la amnesia, del perdón, pues están todavía ahí. No se han ido, pues, ¿no? Y claro que eso genera, comparto esto también que se apoya, genera, a final de cuentas, los pactos de impunidad que son brutales, que son históricos. Por eso digo, yo creo que más bien es una perspectiva quizá en clave histórica. Y siempre creemos que algo, pensaba Yotzinapa, es la gota que derrama el vaso. O sea, aquí algo truena, ¿no? Y no pasa nada. Se crean verdades, o medias verdades, o verdades históricas, y lo han hecho desde lo... Y claro, ahí, más bien, claro, yo también me preocupa, ¿no? Decir, pues siempre está mal, pero peor podía estar, mejor no hay que quejarnos. Si estamos mal es porque fue del pasado, eso nos dejaron, ¿no? Es decir, como una narrativa que no renueva en términos reales nada de lo que está en los factos de impunidad que se viven abajo. La realidad, pues, pensemos Guerrero, pensemos Michoacán, donde pensemos cómo está operando desde la cúpula más alta hasta la cúpula más baja, entre la legalidad y la ilegalidad. Dices, pues no colapsa porque entonces funciona, o a alguien le es funcional, ¿no? Dice el filósofo Yoshua, dice,
pues ahora vivimos ante hasta violencias que son positivas para alguien, pero son positivas. Sean legales, ilegales, pues eso administra lo poblacional, administra territorios, administra minas, administra. Y es sintomático preguntarnos por qué durante la era de la cuarta transformación nada se movió. Nada. Si acaso, claro, grupos feministas, ¿no? Y el 8M, y es, dices, si el sindicalismo murió, y la gente murió, y esto murió, y los movimientos cambian. No, nada se mueve. Yo creo que sí, y estamos contentos, pues, estamos felices. Pero yo estoy de acuerdo, pero me invoca esa pregunta, Martín, es decir, si tan mal estuviéramos, ¿por qué no colapsa? Pues yo no creo que para muchos sí están mal, muchos estamos mal, pero algunos sí están muy bien. Y les ha redituado esas violencias también. Pero podemos platicarlo con vino tinto también. Gracias. Ay, no sé si hay aquí como que las dos extranjeras, ellos tienen la nacionalidad mexicana y yo no. Cosas que yo no sé, digamos, si debo decir o no. Pero quizá mi yo politológico aquí sale un poco más en términos de recoger un poco el sentido, sí, de pensar. Yo sí creo desde la formulación de política pública, espacios de resolución. Es decir, a ver, si me cuesta trabajo asumir que no hay nada que podamos hacer como sociedad y también en términos de lo que a la institucionalidad le corresponde, aún con todas las tensiones y con toda la perversidad misma que tiene el que para algunos la violencia misma sea redituable o sea provechosa. Pero en particular, que sí, el caso de México hay una complejidad mayor en el diagnóstico y en el carácter de las violencias de la que es testigo estos últimos quizás 2 décadas, digamos, en términos muy exponenciales y quizá muy inmediatos, que sin duda nos remiten a décadas anteriores, pero sí la imposibilidad incluso de nombrarlo como un conflicto, la imposibilidad de hablar de una guerra en sí mismo, de identificar bandos tan diferenciados con posiciones claras, el estatus político de quienes ejercen violencia, la criminalidad. Es decir, sí creo que hay un panorama que de alguna manera rompe muchas de las teorías y de las estrategias que quizá la ciencia política, la sociología, la academia y también las instituciones públicas y la sociedad civil ha diseñado para responder a este tipo de fenómenos. Sí creo que particularmente el caso de México resulta aún más complejo de tramitar. Y bueno, sin embargo, creo que las políticas de la memoria suponen una alternativa también de empezar a resolver, o por lo menos tocar base. Creo que también el diálogo con la iniciativa civil, la valiente acción de quienes han sido víctimas de estas violencias, le enseñan en muchos sentidos a la sociedad misma ciertas salidas o ciertas posibilidades de resolución, y quizá unos oídos más abiertos a esos sectores deberían ser mucho más interesantes como alternativas. Y pues sin duda yo creo que sí nos debemos una institucionalidad mucho más robusta en respuestas que no en burocracias, mucho más creativa, mucho más imaginativa, que también sepa articularse con organismos, redes internacionales
que piensan en torno a estos temas, que ya tienen una curva de aprendizaje, en fin, hay una cantidad de instancias con las cuales, en términos de políticas de la memoria, que sabemos que una articulación mayor con las experiencias en el Cono Sur, en Europa, en el mismo América Latina, nos ayudaría un poco a entender que funciona, que puede funcionar acá, que no puede funcionar definitivamente. Pero sin duda un panorama bastante complejo de entender, y quizá yo me voy por una posición un poco más positiva en el sentido de que en particular nosotros como en el plano educativo sí nos corresponde pensar de manera creativa, de manera mucho más decidida, justamente estas alternativas, posibles salidas de hola, doctor Garmiño, soy Ivonne Martín, soy la maestra Ivonne Martín de la Universidad de Guadalajara. No he tenido la oportunidad de leer su libro, pero sí tuve la oportunidad de manera clandestina de leer algunos capítulos. Vaya, a mí me surgieron bastantes dudas que de igual forma después nos podemos tomar igual con un minuto sin invitar. Pero yo estoy manejando el tema de género con desapariciones. Yo creo que necesito el micrófono. Eso soy de Culiacán. Aquí me botaron varias cosas, entre ellas el tema de la metáfora, pero existe una diferencia entre las metáforas para las mujeres, madres, buscadoras, y para los hombres que buscan, habiendo una ausencia de los hombres dentro de la búsqueda de personas. Ahora, siendo más específica, hay una metáfora, ¿qué tipo de metáforas? O sea, hay distinción de las metáforas dentro de lo público y lo privado, siendo mujer y siendo hombre, porque es muy sabido, y yo creo que no necesito ponerme teórica ni feminista, o sea, para darnos cuenta de que la mujer ha sido expuesta en un escenario de lo privado y no a lo público, como los hombres lo han sido. Y de las primeras personas, de las primeras mujeres en Latinoamérica que salieron a lo público fueron justamente las rastreadoras o buscadoras, que sí es cierto, son de otras distinciones, otros conceptos, como las abuelas de la Plaza de Mayo, o varios colectivos en Chile, vaya, y las madres abuelas, no me puedo olvidar. Entonces, uno piensa en privado, uno piensa en lo privado pensando en la privacidad, cuando lo privado te priva. Ahí a las mujeres nos han privado. Y a falta de que el Estado no nos ha ayudado, bueno, no ha ayudado yo tengo un familiar desaparecido, no ha ayudado los familiares, no nos ha ayudado a los familiares desaparecidos, tenemos que salir, ¿no? Las mujeres tenemos que salir, tuvimos que salir. Más bien fuimos obligadas a salir de nuestra casa. Entonces yo creo que ahí considero yo, no sé, usted es el experto, que las metáforas cambian, ¿no? Que las metáforas, las narrativas simplemente del tema del dolor, la esperanza, el término esperanza de esperar. Y bueno, varios ahí conceptos que me hicieron ruido. Otra pregunta. Otra cuestión. ¿Cómo es que se puede manejar una escritura académica desde la subjetividad cuando te exigen la objetividad? Porque usted ahorita dijo sobre su libro de que me di la oportunidad o el descaro de hacerlo muy, muy de literatura, ¿no? Y muy novelesco. Entonces, algo que a mí en lo personal me preocupa mucho cuando escribo aparte de mis asesores y mis lectores, que me preocupan bastante que me reprueben y que me quiten con la CID, es también el tema de que yo considero que si hago un tema periodístico llega a ser muy amarillista, porque el tema da para el amarillismo, o sea, hay una línea directa, una pequeña línea que ya da a lo amarillista, más si empiezas a hablar sobre
las historias de las mujeres y madres buscadoras o restauradoras. Ahora, está el tema literario que hace que se romantice el tema de la desaparición. Y al romantizar el tema de la desaparición, los familiares en la búsqueda somos victimizados. Y no solamente el Estado nos victimiza, la sociedad misma nos victimiza. Como dijo la doctora, la sociedad civil que no sabe qué ondas nos victimiza. Ay, pobrecito. O si no nos victimiza, nos pone en un círculo, una burbuja de se lo merecían. Yo soy de Culiacán, tengo un hermano desaparecido y por ende, si soy de Culiacán, creo que aquí todos van a pensar que mi hermano hizo algo y obviamente se lo merecía. A sus 17 años, porque pues, en algo andaba. Algo andaba. Entonces, o se nos victimiza o no sé, ¿no? Mi mamá es culpable de que la hayan desaparecido porque no lo comía. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto en el que te exige la academia ciertas cosas, pero pues, la subjetividad y la objetividad, ¿no? Y finalmente, no, usted no. Primero paso mi libro. Primero paso mi libro. Y finalmente, ¿por qué ella no quiere continuar? O sea, siendo historiador, que yo soy licenciada en Sociología, maestra de Ciencia Política, y manejo la sociología política, y pues yo me quejo mucho de los historiadores, usted lo sabrá. No me quejo, al contrario, admiro mucho su trabajo, pero considero, hay algo que se puso muy puntual, es que los historiadores debemos, ¿qué pasa con las demás ciencias sociales y humanas, no? O sea, ¿qué pasa con la sociología? ¿Qué pasa con la antropología? La dejamos. Pero ¿qué pasa con las demás ciencias sociales? Estoy jugando. ¿Qué pasa con la antropología? ¿Qué pasa con las políticas, las ciencias políticas, con el tema de las políticas públicas? ¿Qué pasa con simplemente el tema del derecho, ¿no? En lo jurídico, a la falta de leyes. ¿Qué mejor ejemplo? Supongamos que el pozolero, el único pozolero que no encontraba en México, le dieron solamente 10 años porque pues él no había asesinado a nadie, solamente desapareció gente, pero no asesinó. Entonces no hay una política, ni legalidad, ni jurisdicción para eso, ¿no? Entonces, creo que es cuestión también no solamente de los académicos, ni de un tipo de académico como los historiadores. También se trata de que hasta en los mismos textos de la primaria se debería empezar a hablar. Que claro, yo entiendo que sí sería como muy cruel hablar del tema de los enriquistas y cómo asesinaron a tanta gente, ¿no? En el 50 y tantos, para un niño de 6 años, pero se podría ir empezando a hablar poco a poco, ¿no? Sobre y no, yo pudiera aquí seguir platicando, pero hasta ahí. Y lo que le preguntara era por qué se va. Si las desapariciones todavía siguen técnicas y herramientas que van evolucionando, todo evoluciona dentro de la violencia, menos el que para la violencia. ¿Por qué eso? Eso ya todo. Gracias. Ay, sí, es que ni lo necesito. Ay, pero ella iba a hablar. Bueno, no, yo solo le voy a recomendar Ay, por favor. Ay, tenía que presumir. No, es que yo tengo yo tengo una propuesta justo por el problema de la supuesta objetividad que sí tiene que haber en el sistema ciencia y no en lo que yo llamaría la historia práctica. Entonces, hay una propuesta de historia práctica reconociendo absolutamente a los a la antropología. Pero creo que nosotros vivimos de disciplinas, de vocabularios del siglo XIX, inclusive todo el sistema político está montado, lo que decía la Camila, en modos de operar del siglo XIX que ya no operan. Ya no operan, entonces tendríamos, lo que pasa es que no sabemos con qué sustituir, pero no es tan fácil, pero sí pensar de otro modo, porque creo que le damos un peso a lo político solo pensado como la votación, como la posibilidad de que todos elegimos, ni siquiera podríamos elegir en un mundo hiperespecializado, que ni sabemos
por qué estamos votando, pero no lo sabríamos. O sea, tiene que haber otros modelos y yo diría que tendríamos que explicar lo social antes de otra cosa. Y sí creo que se puede trabajar con la historia práctica desde todos los espacios. De Guadalajara, justamente. No está aquí y tendría que ver con eso. Muchas veces es por un asunto ético, un asunto político y el lugar de enunciación que uno asume cuando escribe. Eso es fundamental, yo creo, ¿no? Hay una trampa ahí de la academia que siempre nos pone, nos invita a la multitrans, archirrequete, no sé qué disciplinar, y al mismo tiempo te está poniendo las trampas para que trabajes solo y libre. Y yo creo que esa es una trampa muy difícil, porque después no pasan los proyectos, esa tesis no está, como que hablas en primera persona, ¿por qué te inmiscuyes? Todo esto que yo pensé que en el siglo XX, principios ya nos habíamos divorciado de las perspectivas positivistas, ¿no? Pero bueno, en muchos espacios académicos, ¿no? Y está bien. Y entonces siempre me viene esta práctica narrativa y para tratar. Que me acordaba mucho de un texto muy bonito de Juan Guillermo Figueroa sobre los padres de la Plaza de Mayo, que lo hemos platicado. Porque dice Juan Guillermo Figueroa, bueno, siempre son las madres y las abuelas, y los papás, ¿qué pasó? ¿No? Claro, Juan Guillermo Figueroa, si mal no recuerdo, leí hace mucho el artículo, él va, dice, bueno, ¿qué pasó con los papás? Se suicidaron, se volvieron alcohólicos, en fin, mil cosas que no les permitieron hacer ese afrontamiento de la ausencia de sus hijos, hijas, ¿no? Y entonces, claro, eso, por eso digo, cruza mucho el asunto del patriarcado allí, ¿no? Y casualmente, las narrativas que más se generaban eran las mujeres, madres, hermanas, tías, una abuela, que abría mucho la emocionalidad. Y me acuerdo siempre muy rápido la comento, cuando decía esto del dolor, ¿no? Cuando decía la ausencia huele, piénselo y me habló como a la semana, 10 días, me dice, Rodolfo, ya tengo la grabación, ya tengo tu respuesta. Ah, pues nos vemos. Anda. Cuando empiezo a escuchar, hay ejercicios, le decimos, escriba una carta a su hijo, a su esposo, una carta diaria, les dábamos cuaderno. Una carta diaria, asumiendo que, decíamos acá, no va a regresar y va a leer cómo se siente usted, etcétera, etcétera. Y cuando escucho lo que me da en la grabación, híjole, eso responde porque ella no. Ah, no te creas, ¿sabes? Ella decía, siempre a las 3 de la mañana, pero siempre me despierto, siempre. A ella les aparecieron 2 hijos.
Dice, y siempre me despierto a las 3 de la mañana. Dice, no sé por qué, no sé si es en esa hora mi hija tenga frío, si le pasa algo, si le pasó algo, si ya no, si tiene insomnio. Dice, casi siempre empiezo a oír su guitarra, porque dice, una de las hijas tocaba guitarra. Dice, y empiezo a oír la guitarra, dice, pues yo me levanto porque digo, ya llegó, no me quiso despertar, ¿qué tal se viene perturbada? Pues voy al cuarto, ¿no? Dice, voy al cuarto. Dice, en cuanto me voy acercando, dejo de oír la guitarra. Dice, sé que no está allí. Bueno, me graban, ¿no? Dice, sé que no está allí. Dice, pero aún así voy a abrir la puerta y cerciorarme si está o no. Y cuando prendo la luz, dice, efectivamente no está. Esta idea de cómo las fotografías, como esas interlocuciones, el espacio que no se toca, todo, ¿no? Dice, la guitarra está como la dejó. Dice, pues me siento en la cama, me siento triste y agarro una, ¿cómo le llaman? Una chalina, algo así. Ajá. Dice, y cuando la huelo, dice, ahí caí en cuenta. Dice, ya no huele tanto a ella. Dice, su olor se está perdiendo. Dice, y ahí es cuando dije, ya sé a qué huele la ausencia. Dice, porque me pregunté a qué huele. Dice, a polvo y a humedad. Dice, la ausencia huele a polvo y a humedad. Y ese polvo y esa humedad me está borrando su olor. Dice, claro, la presencia, esta ambigüedad, ¿no? Esta esquizofrenia entre presencia y ausencia. Dice, me está borrando su olor, perdón, dice, pero cuando lo pienso, está borrándome el tono de su voz. Ya no me acuerdo de su sonrisa. Dice, sí, el polvo y la humedad es lo que huele la ausencia. Yo me quedé, híjole, es brutal. Claro, cuando tienes esta exigencia, que yo comparto mucho con eso, cuando tienes esta exigencia, si es un tema ético, político o no, ¿me explico? Porque yo dije, no, eso no. Eso se va a una narrativa realista ficcionada, no aquí. Y no, y quizá fue decisión mía en términos pues, éticos, ¿no? Así, yo no voy a poner eso acá, ¿no? Y muchas otras cosas que se van allá porque puede ser riesgoso meterlas aquí, en el tema de cómo lo vas a justificar o comprobar. Aunque se pueda, hay riesgos. Dices, no, decía ahora Martín, ¿no? Las dos sombras, el de Leviatán y sus lobos, ¿no? Dices, híjole, no, eso no. Pero sí sería muy padre, creo yo, una investigación muy bonita y muy fructífera que aporte, claro, la emocionalidad ante la ausencia y géneros entrelazados. Sería algo precioso. Yo no podría hacerlo, pero sé que tu tesis va por ahí porque tú vas a trabajar práctica narrativa escolar colectiva, ¿no? Con mujeres que están desaparecidas. Y ya lo hemos platicado como lector de tesis, digo, que no debemos tener miedo, no debemos tener miedo a asumir un posicionamiento desde la antropología. Creo que no que haya un poco más adelante, cosas así, pero creo que desde muchas discusiones antropológicas se habla toda esta cuestión del posicionamiento en lugar de los que creo ahí Paola, bueno, adelante. No, bueno, yo no tengo ese problema. Desde la antropología, sobre todo en los últimos, recientemente, al contrario, se está pidiendo el posicionamiento. Lo desertó también, si no me equivoco, que historiador antropólogo, también hizo todo exactamente. O sea, yo no le tendría miedo y sobre todo, bueno, no sé, dependerá del tipo de lugar donde uno estudia, el tipo de carrera, etcétera, pero no me parece, por ejemplo, que en el departamento de historia estamos muy obsesionados con la objetividad. O sí, no sé, pero, Es un problema de la ciencia. sí, No sé si me acuerdo. Voy a decir nombre.
Ok, pues primero muchas felicidades por la publicación y gracias por la presentación. Mi pregunta es un poco más desde el desconocimiento. Hablaba usted de una ausencia del debate entre las comisiones de la verdad, ¿no? Y partiendo un poco también de, digamos, como los límites que tenemos en muchas ocasiones como historiadores y partiendo de que además la comisión actual está compuesta por muchos historiadores, ¿no? ¿Con quién tendría que haber ese diálogo? Ese diálogo para generar, pues, continuidades y también rupturas entre una comisión y otra, ¿no? La FEMOS, etcétera. Entonces, ¿con quién tendría que ser ese diálogo? ¿Tendría que ser interno, al exterior, bueno, partiendo también de los límites que tenemos desde la metodología, ¿no? Tendría que ser externo con el gobierno, con padres, con qué parte y qué sectores de la sociedad tendría que ser, porque al final, pues, también parto de que tiene que haber un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿con quién tendría que ser ese diálogo? Es la primera parte de la pregunta y la segunda también en la misma tesitura. ¿Cómo cree usted que se insertan estos eventos que se hicieron al principio del sexenio de perdón público, ¿no? A algunas víctimas de desaparición forzada? Me acuerdo mucho del caso de la doctora Marta Camacho, si mal me equivoco, así se llama, ¿no? En el que se le pide perdón públicamente a ella y a su hijo. Entonces, ¿cómo se insertan este tipo de eventos en esta búsqueda de justicia? ¿O solo son, cómo decirlo sin sonar peyorativa? Bueno, pero que me lo voy a entender un poco. Sí, Gracias. claro. Híjole, Jocelyn, no sé si quisiera hablar, ¿perdón? Erandi, disculpa. No sé si quisiera hablar de eso hasta que salga el informe. Yo creo que eso podríamos guardarlo hasta que salga el informe sobre, bueno, yo qué pensar, ¿no? Con los informes, porque ya no es uno, son varios. Está muy fragmentado el asunto. Sí, quizás sí el tema de lo primero, ¿no? Yo creo que ahí, Erandi, sí es un tema que no se ha hecho y debió haber empezado desde los propios expertos y expertas, porque así les dicen, ¿no? Expertos y expertas. El primer acercamiento que para mí esos expertos y expertas debieron haber hecho para mí, ¿no? Es haber hecho una revisión muy profunda, detallada, muy, muy detallada, primero, sobre todos los informes que se han hecho en México, que son bastantes, desde el informe del ex procurador Oscar Rosales, luego el informe Caprizo, luego el informe 68, luego el informe de la Fiscalía, luego el informe de la Converdad, luego el informe de 10 años de impunidad, el informe de Oaxaca, en fin, ha habido muchísimos informes, ¿no? Y hacer un balance, como se ha hecho a nivel internacional, ¿no? Muchos otros países, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, Ruanda, en fin, donde leyeron un poco más la alternancia. O bueno, se comprometieron, más que se la pidieron, se comprometieron más. Y empezar desde allá a decir, ¿qué modelo fue este? ¿Qué modelo es este? ¿Qué modelo es este? ¿Cuáles son los alcances y los límites de estos modelos? Viene un poquito aquí en esa parte. ¿Cuáles son los alcances y los límites de estos modelos? La justicia transicional ha cambiado y la posttransicional también, y los debates casualmente son más minimalistas y procedimentales, en fin. Yo creo que debió haberse primero eso desde internamente y con la academia, pues claro, de la mano de la academia, ¿no? Es decir, la UNAM, la UAM, la UDG, en fin, todas las universidades donde tú sepas que se han trabajado estas temáticas, ¿no? De Veracruzana, en fin, bueno, Papi Ibero, etcétera. Es decir, a partir de eso, lo que decía el presidente Andrés Manuel, se va a crear un modelo de la justicia mexicana. Ah, está bien. ¿Y cómo lo vas a sacar? No se hizo. No se hizo. Quizás hizo internamente, un grupo, entre otros, ¿no? Pero a mí sí me desconcertó, y te lo voy a decir, Erandi, que no se discutiera eso, los alcances y los límites de los modelos, que no se creara un modelo para México, y dos, que para mí eso sí está terrible, no se desmontó siquiera el concepto de guerra sucia.
la misma Comisión de la Verdad haciendo foros donde dice la guerra sucia. ¿Cómo? ¿Para qué nos sirvió la FEMOS? ¿Sí me explicó? Actores que trabajaron en la FEMOS se convocaron, tuvieron un papel bochornoso, no quiero dar nombre, se convocaron a esta nueva comisión. La gente ahí les preguntaba, pero si tú estuviste en la anterior, ¿qué pasó? ¿Cómo te vamos a creer ahora? Todos absuelven acá, ¿no? No entró, entraron otros y otros. Yo digo, si no, y claro, después de eso, ahora sí a nivel gubernamental, y no solo ahí, sino internacional, que es lo que se había hablado en los encuentros en Tlatelolco, cuando los diálogos, cuando se desbordó todo, que viene un poquito acá, ¿no? Cuando tenía 52 colectivos, algo así, Obrador enfrente, y ellas decían, es que creo, 50 y tantos colectivos a nivel nacional, y al señor se le ocurre decirse, organícense, así no se puede. ¿Cómo les dices que se organicen si son 50 y tantos colectivos que están allí? Bueno, yo pensé, pues, convocar un sindicato de docentes. Es decir, partiendo de esas cosas, como que fue nubilando un proyecto que, claro, sin duda la gente que está allí lo cree, ¿no? Y apuesta a la esperanza, y han trabajado muy duro, etcétera. Pero bueno, también desde afuera y desde la academia se observa esto, y dices, como lo que preguntas, Andy, pues yo hubiera empezado ahí. Luego de ahí llevas la propuesta, los encargados, tienes del gobierno, las dependencias encargadas, ¿no? Y a partir de ahí se hace el modelo. Y claro, como decía Martín, se habla de presupuestos, se habla de compromisos, y después lo subes al tema internacional. Es decir, cómo están viendo ahora en la Corte Interamericana, cómo están viendo, etcétera, ¿no? Las leyes de alternancia y transición, cómo es que han sido más viables. Pues yo creo, y por eso un poquito esa apartado, es que eso no está acá. Y claro, esto también de la memoria, o sea, está bonito la memoria, a mí me encanta, es un eje diferente a la historia, en sus particularidades, y me encanta lo de la memoria, ¿no? Pero ante políticas de olvido establecidas de manera... Nuestros gobernantes siempre en México hemos tenido una fundación autoritaria que siempre sabe que esté, ¿no? O muy democrático que sea, es decir, se hace muy vertical el establecimiento de esas memorias. Y efectivamente, como decía Camila, y muy bonito cuando presentamos algún libro ahí en Tlatelolco, en el Museo Memorial de Tlatelolco, el Museo Memorial de Tlatelolco. Estaba Diego, mi hijo, ahí, y él fue el que me lo hace ver, y me dice, ¿cómo? Es el Museo Memorial de Tlatelolco, y entrando al museo tienen la placota de Díaz Ordaz ahí. Mucha memoria, pero tienes esas contradicciones, ¿no? Es el gran Museo Memorial de Tlatelolco, Luis Salomán, Canal 11 y no sé qué, y es para que se reconciliarnos con ese pasado. El Estado, pues sí, este Estado se excedió, pero pues ya se cerró, esa violencia ahí quedó. El 68 sirvió para construir esta democracia, en fin. Pero está en la placa de Díaz Ordaz, pero enorme así. Yo hubiera dicho, lo primero que quitas es esa placa. Claro, las contradicciones de proyectos de memoria que se hacen express para maquillar una exigencia democrática como circular moneda, por ejemplo. Viene un poco acá, está el debate, ¿no? Por eso, en otra parte, me gustaría, sí, ojalá haya espacios de relevancia de esto justo cuando discutamos también con actores que estuvieron en la comisión sobre estos temas. Porque no quiero exponer un poco ahí. Pero bueno, lo podríamos platicar en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Universidad Americana, de Bonilla Activas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Rodolfo Gamiño, a Paola Ortega y a Laura Ramírez por esta presentación de Metáfora de la Ausencia en México. También aquí al público presente, los invitamos a un vino de honor por esta presentación. Muchas gracias.